Soy la mala por llamar a mi antiguo acosador repulsivo en extremo, y tonto como una piedra después de que siguiera molestándome en el gimnasio. Soy una mujer de 18 años y empecé la universidad este año. Mi escuela está ubicada fuera de mi provincia natal, así que no esperaba ver a muchas personas de la escuela secundaria aquí. Sin embargo, vi a un chico de la escuela secundaria, Thomas, 18 años, aquí. Decir que Thomas y yo tuvimos un pasado difícil sería quedarse corto. Nos atormentó a mis amigos, especialmente a mí, durante nuestros años preadolescentes y los primeros 2 años de la escuela secundaria. Siempre me llamaba las cosas más hirientes y era el típico abusador. No sé por qué me odiaba, aunque creo que probablemente pensaba que yo era un blanco fácil. Dejó de molestar a mis amigos y a mí alrededor del grado 11, y pensé que eso era todo. Aparentemente, según algunos de mis amigos, cambió para mejor en ese momento. Avancemos rápidamente, y lo veo durante la semana de orientación. Se acercó y me saludó. Le devolví el saludo y entablamos una pequeña conversación, pero traté de mantener las cosas relativamente cortas. Durante esta charla, descubrí que, sorpresa, estamos en el mismo programa e incluso en el mismo edificio de residencia. Parecía contento con esto, ya que en sus palabras, era agradable ver una cara familiar. Durante las próximas semanas, hemos estado charlando bastante regularmente, dado que tenemos horarios bastante similares. He estado tratando de dar respuestas cortas y educadas, pero cada vez que hablamos, él simplemente no se calla. A veces sospecho que me busca activamente para conversar. Hoy, cuando estaba en el gimnasio del campus, vi a Thomas. Traté de evitar su área general en el gimnasio y mantuve mis AirPods en mis oídos, esperando que no me notara. Aproximadamente a la mitad de mi serie, lo escuché llamarme. Hablamos un poco. En este punto, estaba molesta porque interrumpió mi entrenamiento, y luego comenzó a preguntarme si necesitaba ayuda con algún equipo o algo así, y que podría entrenarme personalmente. Rechacé su oferta, y luego me preguntó directamente si quería salir con él. No creí haberlo escuchado correctamente, así que le pedí que repitiera lo que dijo. Entonces dijo que quería invitarme a almorzar o algo así. Dije algo en el sentido de que ahora no sería un buen momento, pero él persistió y dijo que podría ser divertido. En este punto, estallé. Le dije que pensaba que era repulsivo en extremo, y tonto como una piedra si creía que saldría con él. Pareció muy sorprendido por esto, y antes de que se pudiera decir algo más, agarré mi bolso y me fui. Más tarde, le conté esto a mi compañera de cuarto, y ella dijo que fui un poco grosera, pero que podía entender de dónde venía. ¿Soy la mala? Comentarios relevantes. En todo este tiempo que han estado hablando, ¿él se ha disculpado alguna vez? Él se disculpó un poco en el grado 11, pero no ha hecho ninguna referencia a nuestro pasado aparte de es agradable ver a alguien familiar en las últimas semanas. ¿Alguna vez se ha disculpado por lo que te hizo? ¿O han hablado sobre por qué te trató así en ese entonces? No hay nadie malo. Te atormentó durante años, así que, por supuesto, no quieres tener nada que ver con él. Pero parece que está haciendo un esfuerzo genuino por no ser la persona que solía ser. Aún así, tiene que saber que hay consecuencias por sus acciones. No eres la mala. Hizo que tu vida fuera un infierno. Te acosó. Vas a tener mucha ira acumulada hacia él. Sí, le gritaste, pero yo haría lo mismo si alguien hubiera hecho de mi vida un infierno en la escuela. Sí, puede que haya cambiado ahora, pero por lo que has dicho, nunca se disculpó realmente por nada de eso. No eres la mala. Todavía es reciente para ti haber sido acosado por este chico. Es curioso cómo funciona cuando estas personas, abusadores, sienten la necesidad de hablar con alguien a quien acosaron y nunca se disculparon. Mi esposo y yo pasamos cerca de un vehículo el otro día, y un tipo gritó el nombre de mi esposo. Miramos si era un chico que conocíamos, y no habíamos visto en más de 25 años. Nos mudamos a 3.000 kilómetros de nuestra ciudad natal, quien casi arrancó el dedo de mi esposo en la escuela secundaria, además de muchas otras veces de acoso. Estaba muy contento de vernos, me llamó por el nombre de mi hermana, no lo corregí porque,
Honestamente, no me importa que sepa mi nombre si no lo recuerda, y quería charlar. Mientras tanto, yo caminaba lentamente hacia nuestro vehículo, y él seguía hablando sobre lo genial que era vernos. ¿De verdad? Él pidió un número de teléfono celular, y le dije que estaba en Facebook y que teníamos que irnos. Nunca salimos más rápido de un estacionamiento de Costco que ese día, jaja. No dejes que nadie te diga que ha cambiado o que tus sentimientos de haber sido acosada deberían quedarse en el pasado, o que deberías hacerte amigo de alguien que fue tan horrible contigo. Él ahora sabe que recuerdas cómo te trató, y si se atreve a acercarse a ti nuevamente, las primeras palabras que diga deberían ser una disculpa. Mis mejores deseos y concéntrate mucho en la escuela y tu futuro, querida. Me inclino hacia, todos son los malos en esta situación. Chateaste con él de manera educada durante semanas en lugar de decirle directamente que no le habías perdonado por su acoso. Ahora, de repente, le llamas repulsivo sin ninguna explicación. Eso no está bien. Sin embargo, que él te busque y trate de forjar una amistad o algo más contigo sin siquiera reconocer cómo te trató antes tampoco está bien. Actualización. 6 días después. Antes de continuar con la actualización, me gustaría agradecer a todos los que respondieron a mi primera publicación. Lo aprecio. Dado que estamos en la misma residencia y compartimos varias clases, incluyendo un laboratorio de 3 horas los lunes, he estado viendo a Thomas de vez en cuando durante la semana. Lo vi mucho el lunes debido a nuestro laboratorio, pero no hablamos. A lo largo del resto de la semana, no lo vi mucho y estaba empezando a pensar que las cosas terminarían ahí. Eso fue hasta el jueves por la noche. Estaba pasando el rato en el área de comedor de la residencia, poniéndome al día con algunas lecturas. Eran alrededor de las 9 de la noche, por lo que el área estaba bastante vacía. Unos 15 minutos después de comenzar mis lecturas, vi a Thomas y a quien supongo que es su compañero de cuarto, caminando por allí. Creo que estaban tomando algo de comida o algo así. Continué con mis lecturas, y luego lo vi. Supongo que su compañero de cuarto se fue en este punto, parado bastante cerca. Cuando lo miré, me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que estaba bien. La única razón por la que creo que me molesté en escucharlo fue porque me sentía un poco mal por haberme desahogado el fin de semana anterior. Me dijo que lamentaba mucho molestar en el gimnasio cuando parecía ocupada, y que debería haber sabido que todavía tendría reservas acerca de hablar con él dada la forma en que me trató en el pasado. Siguió hablando durante unos minutos sobre lo terrible que había sido, y cuánta gracia tuve por siquiera hablar con él durante las últimas semanas. Luego comenzó a decir cosas como que no había excusas para su comportamiento y demás. Le pregunté que si pensaba que no había excusas, ¿por qué me acosó? Dado que yo era un chico bastante callado, le dije que probablemente pensó que era un blanco fácil. Él negó esto y se quedó callado en esta etapa. Le pregunté nuevamente, y luego dijo que lo hizo porque le gustaba desde hace mucho tiempo, fueron sus palabras exactas. También dijo que quería invitarme a salir el fin de semana pasado para disculparse de manera más formal porque me respetaba. Debo admitir que me sentí realmente molesta en esta etapa, así que le dije que sus aparentes sentimientos eran una excusa, y que probablemente pensó que eso me haría perdonarlo. Le dije que el hecho de que me dijera esto me revolvía el estómago. Parecía un poco sorprendido por esto y no dijo nada. Luego le dije que si realmente tenía alguno de sus supuestos respeto por mí, mantendría su distancia. Él estuvo de acuerdo y dijo que lamentaba molestar nuevamente. El viernes pasó bastante tranquilo, y no recuerdo haberlo visto en absoluto, así que espero que haya entendido el mensaje. Comentario relevante. Mencionaste en tu publicación anterior que él acosaba a tus amigos. ¿Está diciendo que también tenía un flechazo por ellos? Cuando se lo conté a mis amigos, dijeron que si él hubiera ido a una de sus universidades, probablemente les habría dicho lo mismo a ellos. No sé por qué los chicos que tienen flechazos molestan a las chicas, pero es un tropo común. Es completamente posible que no esté mintiendo sobre haberte gustado, y simplemente te haya acosado porque no sabía cómo expresarlo. Pero eso no lo excusa, y no le debes nada. Con suerte, ha aprendido que la próxima vez que le guste a alguien,
Debería tratarlos bien en lugar de acosarlos. No eres la mala. Mi acosador me agregó en Facebook, y durante un tiempo al principio de la pandemia, comenzó a coquetear conmigo, así que finalmente le pregunté qué demonios pasaba con eso considerando cómo me trató cuando estábamos en la escuela secundaria. Actuó como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Un amigo terapeuta me dijo que probablemente no lo recordaba, habíamos terminado la secundaria hace más de 20 años, porque en ese momento no le importaba, mientras que yo había sido herida por él. No hace falta decir que lo bloqueé por mi propia paz y bienestar. Espero que tu acosador te deje en paz ahora. Me pasó algo parecido. Algunos chicos me acosaron hasta nuestro último año de secundaria. Después de graduarnos, cada vez que alguno de ellos me veía, me decían lo bien que me veía y me invitaban a salir. La cosa es que yo lucía igual. No fue como si hubiera tenido una transformación o algo así. Nunca me dieron una razón para el acoso porque todos negaron haber sido crueles conmigo. No puedo creer que ella haya hablado con él en absoluto. Jajaja. Me han pasado cosas similares. Lo que más me impactó fue cuando estaba visitando mi estado natal y vi a un antiguo acosador, por la noche, en la entrada de la casa de un amigo. Intentó halagarme, diciendo lo bien que lucía, cómo deberíamos ponernos al día en algún momento, guiñando un ojo. Solía decir las cosas más viles hacia mí. Si estás leyendo esto, Palmer, no me conociste porque estabas demasiado ocupado acosándome para ganar influencia con tus amigos en la escuela, y nunca te disculpaste. 20 años después de graduarnos y todavía puedes irte al demonio. Editar para agregar, ¿por qué creen que esto es aceptable en absoluto? Y para corregir la ortografía. 2 tampones podrían significar que mi matrimonio ha terminado. He estado con mi esposo, 30, durante 7 años, casados durante 4. Nunca he tenido motivos para sospechar que me fuera infiel o que estuviera insatisfecho con nuestro matrimonio. Le gusta bromear diciendo que todavía vivimos la luna de miel después de casi 5 años y 2 hijos. No habría cuestionado eso ni a él si no fuera por una sorpresa que encontré en su coche el mes pasado. Cuando estaba abrochando el cinturón de nuestra hija en su silla de coche, noté algo encajado entre los cojines. Lo saqué y vi que era un tampón. Esto no habría sido tan inusual si no hubiera tenido un dispositivo intrauterino, DIU, que ha detenido mi periodo durante el último año, y ni siquiera reconocí el estilo del envoltorio. Lo señalé a mi esposo y pareció no entender lo que era, ni por qué lo estaba sosteniendo, hasta que le dije dónde lo había encontrado, y por qué estaba casi segura de que no era mío. Se encogió de hombros y dijo que probablemente pertenecía a su compañera de trabajo, Fiona. No es raro que mi esposo haga carpooling para almorzar con sus compañeros de trabajo, y ambos estamos bastante cerca de Fiona y su esposo, así que supuse que era completamente posible que el tampón se hubiera caído de su bolso cuando él había conducido con ellos o les había ofrecido un viaje. Sin problema. Lo dejé de lado hasta que cenamos con Fiona y su esposo unas semanas después. Realmente quería creer a mi esposo. Simplemente no podía superar la forma en que estaba metido entre los cojines, y cómo mi esposo parecía no tener ningún respeto por ello en absoluto. Tal vez haciéndose el tonto. No lo sé. Hice algo que ahora me parece un poco loco. Fingí una emergencia y le pregunté a Fiona si tenía tampones mientras estábamos juntas. Ella me entregó uno casi idéntico al tampón que encontré en el asiento trasero, y suspiré aliviada. Entonces, el tampón allí probablemente era el mismo tampón aquí, y con toda probabilidad, había una explicación inocente sobre por qué había quedado en el asiento trasero en primer lugar. Pensé que había visto lo último de los productos de higiene femenina fuera de lugar hasta que encontré otro tampón esta mañana. Esta vez en mi cajón de calcetines. Me siento físicamente mal ante la idea de que mi esposo esté teniendo una aventura, y aún más nauseabunda ante la idea de que la mujer podría haber dejado estos tampones a propósito para que los encontrara. Si fuera la compañera de trabajo de mi esposo, ¿por qué se delataría ofreciéndome uno la otra noche? En cualquier otra situación, querría hablar con mi esposo sobre esto, pero me siento demasiado mal y avergonzada para abordarlo con lo que he encontrado. ¿Qué debo hacer? Comentarios relevantes. He tenido el periodo durante 30 años, y nunca he guardado un tampón en un cajón de calcetines. Confía en tu instinto y pon cámaras. Yo tampoco.
He considerado tantas explicaciones para los tampones que no incriminarían a mi esposo, pero ninguna de ellas tiene mucho sentido, la verdad. Tengo miedo de poner una cámara si eso significa confirmar lo que sospecho en este momento. ¿Fiona ha estado en tu casa y ha tenido tiempo para colocar el tampón? Ha estado en nuestra casa muchas veces y viceversa. Según mi conocimiento, no estuvo aquí en ningún momento la semana pasada, así que si colocó ese segundo tampón, tuvo que encontrar un momento en el que yo no estuviera en casa. Cada vez que ella y su esposo visitan, todos nos quedamos abajo, y tendrías que hacer un esfuerzo considerable para llegar a nuestro dormitorio, es decir, sortear a nuestros perros, pasar la puerta de seguridad, pasar por las otras habitaciones. No digo que sea imposible, pero definitivamente es complicado hacerlo en una rápida pausa para ir al baño, supongo. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Podrían haber encontrado un tampón y ponerlo en un lugar aleatorio? 2 y casi 4 años. Ambos tienen una beta traviesa, así que no quería descartar la posibilidad de que uno de ellos haya movido cosas, pero no puedo imaginar cómo habrían conseguido uno, posiblemente 2 tampones aleatorios que yo nunca compré. Antes de confrontar a tu esposo, consigue más evidencia. No puedo decirte cuántas veces mi papá o mi hermano simplemente arrojan mis cosas en un cajón al azar porque no saben dónde deben ir, pero aún así quieren ayudar. Si los 2 tampones anteriores, el del coche y el de Fiona, no están 100% justificados, diría que existe la posibilidad de que el que encontraste en tu cajón sea uno de esos. Sin embargo, es sospechoso. Si fuera tú, antes de instalar una cámara, lo que rompería por completo la confianza de tu esposo en caso de que no esté engañando, comenzaría a ser más impredecible en mis movimientos. Regresa temprano del trabajo cuando puedas o sal con amigas, pero vuelve mucho antes de lo habitual. Si está engañando, es probable que lo atrapes. Esto se siente deliberado de alguna manera. Dado que ya hablaste una vez con él sobre el tampón en el coche, si hay algo inapropiado en marcha, es probable que esté preparado con algo de manipulación o mentiras, por lo que no hablaría necesariamente con él de nuevo sin ningún tipo de prueba. Entonces, ¿cómo obtener pruebas? El primer y más fácil lugar para comenzar es revisar tu factura de teléfono celular, y los números llamados y o enviados por mensaje de texto. La segunda cosa que puedes hacer es interrumpir aleatoriamente tu rutina. Por ejemplo, si trabajas desde casa, toma un día libre, o mediodía, de manera inesperada como un día de salud mental. O si tienes un encuentro regular con amigos, decide aleatoriamente omitirlo una vez. Si tienes una cámara en la puerta principal, revisa las grabaciones antiguas que llevan al día en que encontraste el tampón en tu cajón de calcetines. También podrías repasar tus transacciones financieras para buscar compras que estén fuera de lo común. Fuera de esas cosas, entonces realmente empiezas a adentrarte en el territorio de la pérdida de confianza con tus opciones. Por ejemplo, podrías invadir por completo su privacidad y revisar su teléfono. O comprar una cámara nanny y colocarla en tu habitación para vigilar tu tocador o en tu sala de estar. Algunas personas incluso contratarían a un detective privado para seguir a su pareja durante una semana o 2, pero eso puede resultar costoso. Actualizar publicación. 18 días después. Contemplar todas las posibles fuentes de 2 tampones ha sido mi infierno personal durante las últimas semanas, pero quería compartir una actualización. Poco después de publicar aquí, le conté a mi hermana lo que había sucedido. El tampón en el asiento trasero y el cajón de calcetines, la falta de conocimiento de mi esposo, el tampón de Fiona y todas las cosas que sospechaba pero no quería creer. Comparamos tampones, excepto el que ya había desechado del asiento trasero, y eran iguales, solo que de diferente capacidad de absorción. No había dejado ninguno de los 2 en un lugar donde mi esposo o mis hijas los hubieran encontrado y movido. Mis hijas no sabían lo que eran ni de dónde habían venido. Mi hermana estaba convencida de que era Fiona, ya sea acostándose con mi esposo, jugando conmigo o ambas cosas. La confrontación directa de cualquiera de las partes aún parecía una mala idea, así que sugirió invitar a Fiona y su esposo a nuestra barbacoa del día del trabajo. Desafortunadamente, ya tenían planes. Mi hermana y yo acordamos que era demasiado pronto para instalar cámaras sin ninguna otra evidencia, así que fue solo una espera a partir de ahí.
observando a mi esposo en busca de cualquier cambio en su comportamiento. No hubo ninguno. Nuestra casa en busca de objetos fuera de lugar. No hubo ninguno, e incluso las niñas en busca de nuevas amigas que pudieran haber conocido. El esposo de mi hermana insistía en este último punto, y en parte por eso creía que los tampones eran inofensivos. Si algo hubiera estado sucediendo alrededor de nuestra casa, dijo, habría sido casi imposible ocultármelo a mí y a las niñas, ya que mi esposo era quien las llevaba a la guardería, y a la mayoría de las demás actividades durante la semana. Sentí un poco de consuelo en eso. No fue hasta que mi hija menor, 2 años, se enfermó la semana pasada que me sentí de manera diferente. Quería ser la que se quedara en casa cuidándola, pero mi esposo insistió en que yo me quedara en el trabajo mientras él se quedaba en casa con ella. Estaba bien con eso. Mi hermana y su esposo pensaron que era una buena señal de que se tomara un día libre sin previo aviso, y en ese momento, todos ya estábamos empezando a dejar atrás el fiasco del tampón. Sin embargo, hacia el tercer o cuarto día, me alegré de ver a una niña casi sana, y a un esposo que la ayudaba a superarlo. Hacia el final de esa semana, sin embargo, llegué a casa y encontré algo extraño. La niña a la que dejé esa mañana con un viejo conjunto de pijamas estaba vestida con un body que nunca antes había visto, con un pequeño clip en el cabello. No puedo decir que tenga la memoria más nítida, pero tengo una buena idea de lo que mis hijos usan día a día, y particularmente qué tipo de ropa usan. Había renunciado a los mamelucos completos con broches en la parte delantera mucho antes de que tuviéramos a nuestro segundo hijo. Los broches largos son simplemente un dolor de cabeza y no son eficientes para cambiar pañales, en mi opinión. Simplemente no es algo que la vestiría, y mi esposo lo sabe. Él no planea ni compra la ropa de las niñas, y ciertamente no las adorna, así que me sentí perpleja. Y un poco impresionada ante la idea de que alguien estuviera cerca de nuestra hija enferma sin mi conocimiento. No lo pensé 2 veces y fui directamente a mi esposo para preguntarle si alguien había estado allí para verlo a él o a las niñas. Él parecía confundido, como antes, y me preguntó por qué pensaría eso, que solo había sido él y las niñas todo el día. Le pregunté nuevamente, si alguien había pasado por allí para saludar siquiera, y lo negó. Me dijo que me calmara. Podría haber estallado y planteado las acusaciones en ese momento, pero nuestra hija mayor estaba en la habitación y sintió que algo no estaba bien. Con una voz más tranquila, le pregunté por tercera vez si alguien había estado cerca de nuestras hijas, y mi esposo juró que las niñas no habían estado cerca de nadie más que él. También negó haber comprado ropa nueva o arreglar el cabello de nadie. Con nuestra hija en la habitación y mis emociones por todas partes, decidí dejarlo. No pude entenderlo entonces, y apenas parece más claro ahora, después de haberme vuelto medio loca con explicaciones que no cuadran. Comentarios relevantes. Para responder a algunas preguntas. Mi hija de 2 años solo puede juntar un par de palabras a la vez, y cuando le pregunté sobre su tiempo con papá o su ropa lazo, responde en función de las indicaciones que le doy, por ejemplo, ¿quién te dio ese bonito lazo? Y ella repite bonito lazo, o mamá papá una y otra vez. Mi hija mayor, casi 4 años, estaba en la guardería esa mañana, y no puede recordar nada diferente de ese día. No recuerda el cambio de pijama ni el pasador del cabello, así que supongo que la cambiaron en algún momento de esa mañana, pero no estoy totalmente segura. Tengo un viaje de 45 minutos al trabajo, por lo que no es realmente factible pasar a almorzar. Mi hermana ha sido lo suficientemente amable como para salir del trabajo, y conducir por aquí un par de veces, y no ha visto nada fuera de lo común. Tenemos una cámara Ring en la puerta principal, y tengo la aplicación en mi teléfono con notificaciones activadas. Hasta ahora, no hay nada allí. Si alguien tiene recomendaciones para vigilancia más discreta, estaría abierto a ello. Simplemente soy la persona menos experta en tecnología, y me preocupa que otra cámara sea fácil de detectar, jaja. Nota, y sí, revisamos regularmente nuestros detectores de monóxido de carbono. Me encanta cómo ustedes, tú, hermana, cuñado, etc., han estado manejando esto de manera racional, no saltando directamente a las cámaras fue inteligente. Pero creo que ahora es el momento de las cámaras. Que alguien esté en tu casa es una cosa, pero alguien con tu hija y cambiándola de esa manera es una locura.
Espero que encuentres respuestas. Estoy cruzando los dedos para que tu esposo realmente sea inocente, pero esto es mucho más sospechoso. ¿Sabes que es extraño cuando estás deseando que la novia del esposo esté tratando deliberadamente de jugar con su mente en lugar de ella tiene un tumor cerebral, y alguna condición que le está causando lagunas en la memoria?